A esta hora saludamos con nuestro segundo invitado, el doctor Hernán Reyes. Él es politólogo, analista político, docente universitario, y vamos a hablar los siguientes minutos de lo que pasó el día de ayer en la Asamblea. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo. Estoy junto a mi compañera Mónica Luzárraga. Muy buenos días, doctor Hernán. Buenos días, Jaime, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, empecemos con lo que ocurrió el día de ayer en la Asamblea. ¿Qué expectativas podemos tener de la nueva Asamblea cuando vemos que un partido se ha adueñado casi que de todos los espacios, o está por adueñarse de todos los espacios? Bueno, ha existido históricamente una metáfora para hablar justamente de esta suerte de control o dominio total en una determinada función del Estado. En este caso se trata ya de dos funciones que están funcionando de la mano, como decían los asambleístas de ADN el día de ayer. Y esa metáfora es la de aplanadora, y creo que están actuando como una aplanadora. Creo que a la larga están dejando muy poco resquicio para que pueda existir inclusive un conato, una apariencia de discusión, de oposición, de debate. Y a la larga, creo yo, la lógica que va a imperar es la de justamente ir con todo hacia adelante con el proyecto político de ADN. El gran problema es que ese proyecto político de ADN tiene dos enormes complicaciones. Por un lado, está toda la retórica electoral que el presidente Noboa utilizó en la campaña, y que a la larga yo creo que genera una falsa imagen de lo que ese partido finalmente puede hacer, esa fuerza política puede hacer. Todo el tema de los bonos, por ejemplo, a mí me parece que se van a quedar justamente en mero ofrecimiento, no van a poder concretarse, y a la larga el tema económico va a ser fundamental en el sentido de una depauperización progresiva de la sociedad ecuatoriana. Y por otro lado, me parece que es un proyecto que en lo duro, en lo nuclear, tiene la intención de generar las condiciones legales y políticas, y de hecho, si es que hay alguna resistencia social, también acallarla, para que exista la posibilidad de acumulación económica en una fracción, en un grupo que no es únicamente la corporación Noboa, no es únicamente la familia del presidente de la República. Yo creo que hay sectores que se van poco a poco alineando alrededor de esta corporación, de este grupo, todo esto a expensas, diría yo, de los derechos individuales, colectivos de la sociedad ecuatoriana. Ese es el mayor riesgo de lo que empezamos a ver sucedió ayer. Ayer es simplemente, yo creo que un primer paso. Tenemos que ver, hay que estar muy atentos a lo que significa el discurso del presidente Noboa el 24 de mayo, ahora insuflado, digamos, por el triunfo electoral que ya está legitimado ante la opinión pública, un triunfo que aparece como amplio, más de 1.300.000 creo que votos, y por supuesto avalado también por esta idea de que mientras se tenga capital político, o capital político esté intacto en los momentos inmediatamente posteriores a una elección, el gobierno deberá tomar medidas duras. Y a mí me da la impresión, y tengo el temor, de que estas medidas duras del gobierno de Noboa sean extremadamente duras para el pueblo ecuatoriano, y a la larga, para evitar justamente que exista una reacción social, el proyecto autoritario de Noboa y su grupo se endurezca todavía más. Cuando usted dice medidas extremadamente duras, que son las que se vienen, ¿de qué estamos hablando? Tal vez de eliminación de subsidios, de, algunos recortes que vengan y que afecten al pueblo ecuatoriano. Definitivamente, creo que hay 4 elementos que van a complicar, y creo que ese es el talón de Aquiles y el punto débil de la gestión del gobierno de Noboa. Me parece que Noboa en lo político ha venido actuando como una aplanadora, sin lugar a dudas, en lo político electoral. Las elecciones las ganó así, utilizando todo lo que tenía a mano, sea ético o no sea ético, esté o no esté dentro del marco normativo. Y ahora en la parte de la gestión gubernamental propiamente dicha, me parece que va a ser lo mismo. Sin embargo, una cosa es ofrecer en época electoral
dar unos cuantos bonos, generar expectativas, generar esperanzas, etcétera. Y otra cosa muy difícil es contar con los recursos para poder efectivamente enderezar la crítica situación económica que vive el país. Y en ese sentido hay varios elementos en juego. Primero, ¿cómo va a recuperar los niveles de inversión pública que se requiere desde el Estado para poder superar, digamos, las gravísimas crisis superpuestas que vive el Ecuador? Empezando por la crisis de seguridad que se ha hecho con esos ingentes recursos que recibió con el aumento del IVA, por ejemplo, no aparecen como dando resultados. La efectividad en la lucha contra la delincuencia se ha demostrado como nula. El año 2025 es el año más violento en toda la historia del Ecuador, en lo que vamos de este año. Segundo, temas cruciales para la población ecuatoriana, sobre todo la más pobre, la más necesitada, como educación, salud y seguridad social, no han avanzado un ápice, más bien han entrado en un proceso también de declive sumamente pronunciado. En el tema de educación, el hecho de que padres de familia tengan que actuar de conserjes, tengan que actuar de guardias de seguridad, que hagan la limpieza en los establecimientos educativos. Llevar las bancas. Claro, los propios estudiantes tengan que llevar los propios pupitres porque no hay infraestructura adecuada para el inicio de clases en este periodo lectivo, por ejemplo, que recién arrancó. Yo creo que son señales claras de la crisis que vive ese sector ante la indiferencia gubernamental. Seguimos con el tema de la falta de medicinas y de un servicio adecuado de salud desde el sector público. Esto no se soluciona militarizando los grandes hospitales del IES en Quito y en Guayaquil y diciendo que hay corrupción. Claro que hay corrupción, evidentemente, pero la gente lo que quiere es que le atiendan, y la gente lo que quiere es operarse, y la gente lo que quiere es que haya medicinas en esos sectores. Es un primer elemento. Un segundo elemento, el nivel de endeudamiento externo y de las obligaciones que tiene el gobierno de Noboa a corto plazo. Tengo entendido que son más de 7.800 millones de dólares que tienen que pagar en tramos casi inmediatos el gobierno de Noboa. ¿De dónde va a sacar la plata? ¿Este año? Me parece que son tramos que van de este año, en este año y en el próximo. Y a eso sumémosle el tema de la solución que se podría dar ante esta urgente necesidad de recursos. Y a mí me parece que solamente hay dos caminos: incremento de impuestos. Yo no vería que es algo descabellado decir que Noboa va a subir impuestos. Muy selectivamente, eso sí, si es que el propio grupo Noboa no ha pagado 94 millones de dólares que debe el SRI, yo creo que no va... habrá que ver qué impuestos sube, cuáles no los toca. Impuestos a la salida de capitales, por ejemplo, seguramente no lo va a topar, pero sí otro tipo de impuestos. Y ahí el impuesto al IVA, yo digo, capaz puede sufrir un incremento adicional. Y segundo, lo que decía usted mismo, Jaime, dos vías. Por un lado, eliminar todo subsidio que quede, sobre todo a los combustibles. Eso le puede dar recursos frescos al gobierno, por supuesto afectando la economía familiar, afectando la inflación, etcétera. Y yo diría, por el otro lado, ver leyes desde la Asamblea, en la cual ya tiene un control y un poder total, que signifiquen también ingresos extras por otros canales. Yo me atrevo a decir que por ahí van las salidas, quizá inclusive dinero proveniente del propio Instituto de Seguridad Social y demás. Pero si aumenta el IVA, si quita subsidios, ¿cuál va a ser la reacción del pueblo ecuatoriano, doctor Hernán Reyes? Lamentablemente creo que vivimos en una situación de, no sé si de desgrane, pero al menos de desarticulación de las fuerzas sociales organizadas. O conformismo. No sé si conformismo, yo diría resignación y miedo. Acordémonos que las dos cosas van juntas. Pérdida de conciencia, decía el doctor Felipe Vega. Sí, pero no es un tema solamente de conciencia, es un tema de con qué recursos y por qué canales, por qué vías puedo yo hacer oír mi voz. Y eso está totalmente, yo diría, desarticulado, porque eso ha venido aconteciendo en los últimos años. Ha habido un proceso permanente de división de lo social,
el proceso de polarización ha coadyuvado muchísimo para aquello. Si es que alguien quiere levantar la voz y convertirse en contradictor de una política que afecte a la sociedad ecuatoriana, inmediatamente es señalado y acusado como correísta, por decirlo menos, si no es acusado de algo más grave, acusado de terrorismo, acusado de narco. de atentar contra la seguridad democrática del Ecuador, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que ahí está el gravísimo problema de fondo. Y con un sistema de partidos políticos y organizaciones políticas prácticamente quebrado, si nosotros vemos la composición de la Asamblea Nacional, por ejemplo, vemos que prácticamente existen dos fuerzas que van a tensionar, digamos, que es la Revolución Ciudadana y ADN, este momento, y el resto desaparecieron del mapa. Yo estoy pensando en el anticorreísmo, digamos, no novoísta, estoy pensando en el Partido Construye, estoy pensando en Avanza, estoy pensando en Gente Buena, estoy pensando, prácticamente no existen en el panorama político. Así que la cosa es muy grave. ¿Cómo se canaliza el descontento, la indignación, la rabia que puede sentir la sociedad ecuatoriana? No hay canales. Y para rematar, el movimiento indígena en este momento es objeto y ha venido siendo objeto de ataques y críticas. Está, yo diría, en buena medida dividido. La postura que tomó y asumió ayer la mayoría de los asambleístas de Pachacuti, las 2/3 partes para ser exacto, habla justamente de ese quiebre también al interior de Pachacuti. No hay una tercera vía, llamémoslo así, y en ese sentido me parece que la situación de falta de respuesta social ante lo que va a ser una situación y un escenario conflictivo y doloroso para la sociedad ecuatoriana es lo que lamentablemente creo que se nos avecina. Tuvimos el día de ayer, doctor, el mensaje de inicio de la sesión por parte de la doctora Anabel Asín, un mensaje esperanzador, hablándonos de que el 13 de abril ocurrió un milagro, que este milagro se siente y se ve en cada uno de los rincones del país por la victoria contundente del presidente Daniel Noboa, y luego también este llamado a la reconciliación, a dejar atrás el odio, y en la práctica vimos otra cosa totalmente distinta. Ya desde el aspecto político, este mensaje es una forma de manipulación para mostrarse como una cosa y a la interna hacer otra totalmente distinta. Bueno, era esperable. De todas formas, me asombró la tonalidad que adoptó el discurso oficialista ayer, sobre todo la señora Sin. Escuché hablar justamente de milagro, esta milagrería, escuché hablar de que vivimos un momento mágico desde pocos meses, es decir, unos pocos meses atrás, desde que su hijo está en la presidencia, el Ecuador mágicamente se reconvirtió nuevamente en la isla de la paz, en el país perfecto. Yo creo que esto es simplemente una traición del corazoncito de madre devenida en política, nada más, utilizar estas palabras cuasi religiosas. Pero por otro lado, este llamado a la unión efectivamente también era esperable, en el sentido de que ellos sí llaman a la unión cuando están y tienen todo el poder en sus manos, cuando han concentrado todo el poder. Ahora sí, unámonos alrededor de la dirección que nosotros le vamos a dar al país según nuestras propias conveniencias e intereses. Era esperable. Lo que no era esperable para mí es que, digamos, lo que ya se ha venido gestando y ha venido emergiendo con mucha fuerza, que es el talante autoritario del gobierno de Noboa, porque eso lo planteó y lo ha venido ejerciendo desde prácticamente desde que asumió el poder luego de la muerte cruzada, se haya evidenciado con tanta fuerza y con tanto cinismo el no dar siquiera la palabra, por ejemplo, a la oposición, a la oposición mayoritaria que existe en la Revolución Ciudadana. A mí me parece que es un acto que raya con lo antidemocrático, el hecho de haberse apropiado del control para dar las credenciales a los asambleístas entrantes, el hecho de haber denunciado sin ninguna evidencia el hecho de que la Revolución Ciudadana quería boicotear la sesión inaugural de la Asamblea. Es decir, demuestra efectivamente este talante cada vez más autoritario del gobierno de Noboa, que ni siquiera, digo yo, teniendo ya las riendas y teniendo el control
de la primera función del Estado, la función legislativa. Yo creo que no está dejando ni siquiera las apariencias de que va a gobernar democráticamente, siguiendo los procedimientos y obedeciendo la ley. Esto ya lo demostró desde el proceso electoral, desde antes del proceso electoral, en su primera gestión transitoria, en el proceso electoral, y seguramente lo va a seguir profundizando estos 4 años que le restan de gestión gubernativa. Usted le comentó a Jaime en una de las respuestas que temen que al encrudecer las políticas el gobierno nacional para intentar de alguna u otra manera ni siquiera dar cobertura a los intereses de la población, sino más bien cumplir con los entes internacionales y las deudas que ha adquirido precisamente para de alguna u otra manera estar a la carta de estas élites, ¿no? Pudiera provocar en su momento que eventualmente la población, cansada de este autoritarismo, cansado de este abuso, cansado del atropello, o muy probablemente una población que tema retroceder en sus derechos. El día de ayer presentábamos una encuesta de que el 65% de la población estaría en contra de, por ejemplo, aumentar el año de la jubilación. Esta falta de reacción, usted ha dicho, bueno, hay una desarticulación a la suerte de un maíz que se desgrana. Si no está juntos, muy probablemente van a empezar a dividirte y no va a haber esa cohesión para quizás plantear una gran marcha. Hemos visto que las pocas que se han intentado, el gobierno las ha de alguna u otra manera sitiado, impidiendo el acceso a las cercanías de Carondelet. Y vimos ayer algo muy importante, doctor Hernán, y es que al mero intento de cualquier posibilidad de alzar la voz, automáticamente ingresaba a la escolta legislativa, que son policías nacionales, y luego también tenemos este respaldo inequívoco de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que ya parece no se deben a la Constitución ni a la ley, sino al gobierno de turno. ¿Esto implica necesariamente que estamos ante un modelo que lo ha tomado todo? Porque ahora tenemos al Ejecutivo, tenemos al Legislativo, tenemos al Consejo Nacional Electoral. Tenemos ayer el día del Consejo de Participación Ciudadana ratificando a Fantoni como presidente. Tenemos a Mario Godoy en el Consejo de la Judicatura, no cambiado. Tenemos Fuerzas Armadas que han dicho que son obsecuentes a lo que diga el presidente de la República, y al igual la Policía Nacional. ¿Qué tiene el pueblo, doctor Hernán Reyes? Así es, le faltó únicamente decir que también está sirviendo a esta estrategia política de Noboa, del novoísmo, la Fiscalía General del Estado y la Contraloría también General de la Nación. Yo creo que en este momento existe una cooptación absoluta y total de todos los poderes y funciones del Estado, de las instituciones, además que más tienen la capacidad de amedrentar. No en vano, yo creo que van a venir inclusive una secuencia de apertura de procesos de indagación, investigativos y de acusaciones, porque además desde la Fiscalía se ha trabajado muy bien el tema de mediatizar cada uno de los casos frente a lo que significa no solamente la Revolución Ciudadana, que ya hemos visto cómo ha sido este momento también vuelta a poner, digamos, ante el Tribunal Público a partir de la acusación del asesinato de Fernando Villavicencio, cosa que ya parecía estar medianamente aclarada, y ahora sin ningún escrúpulo vuelve a salir a la luz, se señalan nombres y demás, yo diría afectándose el debido proceso y demás, pero es algo a lo cual ya lamentablemente nos hemos venido acostumbrando. Pero decía, no va a ser solamente el ataque contra la Revolución Ciudadana, porque de alguna manera le interesa también tener un contradictor a nivel político, porque eso hace que se mantenga la polarización en el país. Al novoísmo le interesa tener como el mayor contradictor a RC. El problema es que esto se va a extender hacia el campo social. Yo no dudo que poco a poco existe el grave riesgo de que defensores de derechos humanos, derechos ambientales, por ejemplo, que luchan contra la minería, derechos del agua, derechos humanos, derechos laborales, el derecho a la seguridad social, etcétera, que quienes salgan públicamente a defender esos derechos yo diría, esta arremetida que el gobierno va a hacer para poder efectivamente poner en práctica un modelo que ya ni siquiera, digo yo, es el neoliberal clásico, sino es un modelo de violencia y de autoritarismo que arrasa todo tipo de derechos. Yo creo que van a ser el siguiente blanco
Y ahí sí me parece que justamente por lo que usted decía, teniendo como soportes fundamentales el apoyo y la adhesión de la cúpula, yo no sé si las Fuerzas Armadas en su conjunto, yo no considero que es un ente homogéneo, pero la cúpula de Fuerzas Armadas y también de la Policía Nacional, yo diría que están también ambas instituciones fuertemente cuestionadas, en el caso de las Fuerzas Armadas, por el uso desproporcionado, cruel, inhumano de la violencia para combatir el crimen organizado, que ha producido daños colaterales, como suelen llamar ellos mismos, de gran magnitud. Y la policía también, que no ha sido depurada, que simplemente se ha cambiado al comandante general, pero que las altas instancias no han sido depuradas y se demuestra que están también cercanas inclusive a grupos delincuenciales y de crimen organizado. Yo creo que con ese apoyo el gobierno de Noboa tiene la confianza de que si es que hay algún tipo de incremento de la conflictividad social, porque la política yo creo que ya la tiene bajo control. Si se habla del parte de la ARC, de un mega fraude, pero la ARC no tiene ninguna capacidad de movilización en las calles, por ejemplo, como no la tiene, yo creo que lo que va a ir es hacia enfrentar a aquellos que sí tienen y se han demostrado capacidad de movilización en las calles. Y básicamente yo diría, el actor fundamental en ese sentido es el movimiento indígena. Por eso yo creo que otro de los damnificados futuros, inmediatos, perseguidos, como ya lo ha anticipado él mismo, es el ingeniero Leonidas Issa. Ya lo quieren, el gobierno está a través de sus operadores políticos manipulando para ver si es que efectivamente no logra seguir al frente de la CONAIE. Se hablaba de que lo saquen antes, pero finalmente yo creo que lo que está en juego son las próximas elecciones de la CONAIE. Y el momento en que esté fuera de la CONAIE, y como ya tienen el control de la mayoría del movimiento Pachacuti, y lo van a seguir utilizando a su libre antojo, lo de ayer fue vergonzoso, en realidad, como lo utilizaron a los 6 asambleístas de Pachacuti. Yo celebro y más bien felicito a las 3 asambleístas que finalmente han dado muestras de equidad, de vinculación con su programa político, de ética. Pero los otros 6, listo, ya los tienen en el bolsillo. Así que por la parte política yo no creo que va a tener adversarios. La parte social, frente a los problemas de gestión económica que va a tener este gobierno en el plazo inmediato, yo creo que por ahí sería el único intersticio que todavía puede existir de una oposición real y de resistencia frente a este proyecto, como digo, violento, inhumano, atentatorio contra todo tipo de derechos para poder acumular para un grupo económico y sus adláteres. La historia latinoamericana y la historia del mundo ha tenido gobiernos totalitarios y gobiernos autoritarios. ¿Cuánto duran? ¿Cuánto el pueblo es capaz de soportar gobiernos de esa naturaleza? Depende, hay veces que son procesos y ciclos largos. Pensemos en la dictadura chilena, por ejemplo. Si comparamos la dictadura chilena de Pinochet, todos los años que duró en el poder, 15 años y más, 18 años me parece, y con la dictadura argentina, tuvo una duración mucho más corta. Bueno, ahí mismo hay diferencias y todo eso depende de los escenarios que existen en esos momentos y por supuesto de las capacidades y fortalezas de resistencia y de oposición social que se den en esos países. Como digo, yo no veo un momento y un proceso de reconfiguración de las fuerzas sociales frente a un régimen al cual yo creo que sin ningún ambaje se le puede caracterizar de oligárquico. Y si es que alguien dice que las oligarquías o los momentos de las oligarquías ya pasaron en América Latina con los procesos de democratización, se podría simplemente poner el prefijo neo-oligárquico. Pero es una fuerza concentrada en poquísimas fracciones de poder económico que ahora también ya tienen el poder político. Y claro, se vuelve una suerte de caricatura grotesca. La madre del presidente de la República dirigiendo la sesión inaugural de la Asamblea Legislativa, yo creo que porque quedaba demasiado grotesco. Grotesco es la palabra, que ella presida la Asamblea Nacional, la Asamblea Legislativa, yo creo que no lo pusieron, pero que existía la posibilidad, existía. Y en ese sentido, ejecutivo y legislativo de la mano, esa es la palabra que están utilizando ahora, van a ir de la mano para hacer progresar al país, etcétera. Claro, de la mano, la madre y el hijo de la mano, la familia de la mano, la familia y sus amigos de la mano. Me parece que esa es
la muestra más palpable de que tenemos ante nosotros un proyecto político que no tiene ningún empacho en mostrarse tal como es, a pesar de estos intentos tibios de usar una retórica de llamados a la unidad nacional, de dejar atrás los odios, etcétera. Yo creo que ya sabemos bien cómo opera, cómo funciona la familia Noboa, el señor Daniel Noboa y su grupo de cercanos. Ha dicho el ministro José de la Gasca que muy probablemente con lo que ocurrió el día de ayer, quizás ya no será tan viable plantear una asamblea constituyente y que muy probablemente, y gracias a esa mayoría legislativa alcanzada en algunos casos para la designación de dirigentes el día de ayer, van a plantear muy probablemente reformas constitucionales, enmiendas constitucionales para que las apruebe la propia asamblea e incluso ha indicado que van a presentar aquellas leyes que la anterior asamblea les rechazó. Esto implica necesariamente que había quizás, doctor Hernán Reyes, el peligro de que el pueblo en mayoría le diga no o le ponga freno a esta asamblea constituyente cuando eventualmente pudiera tener alguna forma de retroceso de derechos y que quizás esto es lo que teman y ahora quizás seguros de tener una mayoría que la pueden movilizar con dinero, se sientan más seguros de hacerlo a la interna de la Asamblea Nacional. A ver, primero de lo que no cabe duda, y quisiera esto empezar resaltando, es de que Daniel Noboa no está actuando de manera improvisada en la política. Es decir, todas estas visiones y críticas de que es un junior, alguien de que cuando pasó por la asamblea no hizo absolutamente nada, que no tiene capacidad para gobernar, que ni siquiera tiene capacidad para hablar en público, etcétera. Yo creo que ahora se demuestra como críticas que no van a tener ningún sentido o no tienen ningún sentido frente a lo que hemos visto de, emergencia y acumulación de fuerza política que ha tenido él y su partido. Tengo entendido que tiene no tiene ni un pelo de tonto, sería la frase. No tiene un pelo de tonto y además tiene un equipo calificado que lo rodea. Un equipo además, yo tengo entendido, compuesto por personajes que no son ecuatorianos, y finalmente hay muchísimo contacto directo del gobierno de Daniel Noboa con la embajada norteamericana, que cuando es requerida, cuando existen esos lazos para que pueda tutorear de alguna manera, o tutelar, tal vez la palabra, a un gobierno en Latinoamérica, se ha visto múltiples casos en la historia reciente, la embajada lo hace y lo hace de manera eficiente, por las buenas o por las malas. Es decir, dejemos de lado la idea de que es un incapaz, de que es un improvisado, de que no puede gestionar la política. Lo ha hecho extremadamente bien hasta ahora. Segundo, a mí me da la idea de que están tomándole el pulso. Tienen el poder y el control total de la Asamblea. Falta nombrar las comisiones legislativas. Seguramente ya hemos visto, ellos presidirán, y ellos y sus aliados presidirán, y sus aliados confiables, ¿no? Presidirán todas las comisiones legislativas y estarán viendo los mecanismos y estudiando los mecanismos para ver si es que las reformas a la Constitución que pretenden hacer no tienen necesidad de pasar por una Asamblea Constituyente. Lo de la Asamblea Constituyente me parece que fue un tema que lo colocaron para que la sociedad hable, la opinión pública hable del tema. Han sido muy hábiles en el tema de la comunicación política también, han ido colocando ellos mismos los temas sobre los cuales nos tienen entretenidos, a veces enervados, discutiendo, pero ellos por el otro lado siguen trabajando en su proyecto político. Existe el riesgo potencial efectivamente de que un llamado a Asamblea Constituyente, y peor aún después de las declaraciones de personajes nefastos como Herrería, por ejemplo, que querían hablar de una junta de notables, exacerben los ánimos de la gente que está sintiendo en carne propia la crisis que vive el Ecuador. Y yo creo que esto le va a hacer pensar dos veces, porque por un lado, si bien es cierto, le conviene a Noboa, es mucho mejor candidato que político en gestión, o mejor dicho, se ha manejado muy bien como candidato. Hemos visto el triunfo que tuvo en la primera vuelta, lo que alcanzó en la primera vuelta y el triunfo en la segunda vuelta, y más allá de todas las reacciones y cuestionamientos, ya está legitimado con un gran margen de ganancia. Pero al mismo tiempo es un espacio para que la sociedad civil, o lo que queda de la sociedad civil ecuatoriana, de los grupos organizados, puedan efectivamente encontrar un pretexto para poder juntar fuerzas. La Asamblea Constituyente, la defensa, por ejemplo, de la Constitución o de los aspectos
fundamentales de la Constitución de Montecristi, podría haber sido un pretexto para que se junten fuerzas políticas. Y claro, como ha venido Noboa funcionando con el principio de divide y reinarás, a mí me parece que podría ser una mala idea abrir este espacio para esa potencialidad. Así que habrá que ver. Yo creo que el 24 de mayo, en el discurso de posesión de Daniel Noboa, tendremos claro cuál es el itinerario, cuál es la ruta que va a tener hacia adelante. Solo me queda un pequeño sinsabor, y esto ya tiene que ver mucho con una reflexión ética, doctor Hernán, porque en la primera parte de su intervención en este momento usted dice, es un buen político, es capaz, está asesorado de personas altamente capacitadas, pero en la práctica, ¿para quién es bueno? Porque, a ver, puedo ser yo buen político, pero arruinarle la vida a la población. Puedo tener personas capacitadas a mi alrededor, pero esas personas están trabajando para mantener o para posicionar un grupo político, el poder económico, lo que usted indicó, acumular en pocas personas este poder político, este poder económico, y que definitivamente desplaza la mayoría. Y la ética no funciona así. Entonces, cuando decimos es un buen político, es capaz, no tiene un pelo de tonto, tiene gente capaz, podemos quizás, y se lo digo en esta reflexión, hacer creer a las futuras generaciones que muy probablemente quieren participar en la vida política que para ser político se vale todo. Que para ser político no importa si no aplicas ni un mínimo de ética. No importa si vas destrozando todo a tu paso, pero vas a conseguir el poder. Y entonces hacemos un razonamiento maquiavélico de que el fin justifica los medios, y finalmente esa no es la reflexión, creo yo. Así es, usted lo ha dicho, es volver a Maquiavelo en toda su pureza y puridad. Para Maquiavelo la ética no tiene nada que ver con la política. Maquiavelo es el primer pensador, el primer politólogo, el primer filósofo político que dice que hay que separar las dos cosas. Pero claro, él está pensando en clave de llegar al poder por parte del gobernante, de quien va a ser gobernante, y conservar el poder, acumular el poder. Ese sería el objetivo final, y para eso Maquiavelo dice el gobernante, el príncipe, como él decía, tiene que valerse de todos los medios posibles. Yo creo que esa es la línea, es una línea maquiavélica la que está utilizando Daniel Noboa, y los medios de los que se está valiendo Daniel Noboa no solamente es la manipulación, el chantaje, la generación de miedo, etcétera, político, a sus adversarios y demás, sino al mismo tiempo un uso bastante depurado de la comunicación política. No debemos olvidarnos de eso. En un escenario donde efectivamente todavía tienen mucho peso medios de comunicación tradicionales y no tradicionales, tradicionales y digitales, que finalmente ya todo el mundo sabe, y lo lamentable es que ya no importe mucho, de que son pautados. Si se sabe inclusive hasta cuánta pauta mensual están recibiendo ciertos medios y ciertos periodistas o ciertos pseudomedios. La Data es uno de ellos, tengo entendido, que está recibiendo recursos directamente del Estado para efectivamente actuar como un troll mediático. Entonces, yo creo que por ahí va la línea, y en ese sentido, la ética en la política aparece cuando lo que se tiene es un proyecto social desde la política, no un proyecto de acumulación económica desde la política. Y lo que Noboa tiene es un proyecto de acumulación económica para un grupo particular, para una pequeña fracción de la sociedad ecuatoriana, porque él cree, y yo en esto digo, yo estoy convencido de que él cree en lo que está haciendo, no lo dudo, de que a través de eso va a llevar al progreso de la sociedad ecuatoriana. Lamentablemente este factor de fe existe también, inclusive en los proyectos políticos más autoritarios. Creen que están haciendo bien, creen ellos mismos, se autoengañan en que esto es por la patria, se autoengañan y al final terminan convencidos de que los enemigos y el mal en la política está en sus adversarios, está en sus enemigos. Y en ese sentido no existe ningún espacio para la ética. La ética aparece cuando de lo que se trata es de un proyecto que beneficia a aquellos que más lo necesitan, no a los propios,
no a los mismos, no a los que gobiernan, sino a aquellos que precisamente, como Rancière llamaba, a los sin parte, a los que no tienen parte en la sociedad y aquellos que les han quitado sus derechos o tienen amenazados sus derechos. Ahí aparece la ética y ahí es donde aparece la ética como limitación de lo que yo puedo hacer en la política. A mí me parece que Noboa no tiene esa limitación, no tiene ese filtro, no tiene esa mediación ética, y en ese sentido él va a seguir convencido de que acumulando poder, acumulando además recursos económicos, acabando con la posibilidad de que el Estado defienda a los más débiles, y más bien haciendo que el Estado estimule y sirva a los intereses de los poderosos, se va a conseguir progreso, se va a conseguir desarrollo en el Ecuador. ¿Y hasta cuándo la población seguirá creyendo en este discurso de la mentira, doctor Hernán Reyes? Bueno, hay momentos y la política es el reino de la contingencia, o sea, lo nuevo siempre aparece y aparece imprevistamente, lo que se llama el acontecimiento, lo no esperado. Nadie se esperó que el 2019 exista el levantamiento que hubo, la revuelta que hubo en octubre. Nadie esperó que el 2022, cuando parecía cooptado Pachacuti a sí mismo por Lazo y demás, aparezca nuevamente la revuelta y el estallido social. Habrá que ver, no es algo que se pueda prever y que se pueda de alguna manera anticipar de manera científica. Yo creo que la gente cuando sienta en carne propia o siga sintiendo en carne propia que la situación del Ecuador no se ha solucionado en lo más mínimo desde que está Noboa. Ya tiene año 8 meses y va a seguir pasando el tiempo, va a tener 2 años, va a tener 2 años y medio, va a tener 3 años de gobierno seguido. Cuando la gente sienta que la situación no solamente no mejora, sino empeora, y cuando pierda credibilidad la palabra del presidente, cuando ya no sea la esperanza encarnada, o mejor dicho, encartonada en un muñeco, sino efectivamente empiece a primar la desesperanza, la desilusión, la falta de fe en el futuro, cuando ya él dé muestras, y digo yo, el problema económico va a ser su gran enemigo, de que no está reactivando la economía nacional, de que no hay la tal inversión extranjera de la que se jacta en sus viajes al exterior, de que no está solucionando los problemas de empleo y demás. Yo creo que ahí es donde la conflictividad podría o no convertirse en una fuerza organizada que a la larga termine también inclusive obteniendo una identidad política. Yo abogo porque este momento las personas más conscientes, utilizando una palabra que también se me dijo anteriormente, puedan sentarse a debatir, a discutir y a analizar a profundidad la gravedad de la situación. Es una situación muy compleja, no es un gobierno que penda de un hilo, es un gobierno que tiene un proyecto claro hacia adelante, y para poderlo enfrentar es necesario primero entender cuál es ese proyecto, entender los pivotes, los cimientos sobre los que se sostiene, para poder después pasar a la acción política y a la forma organizada de lucha política. Así que yo abogo porque exista la posibilidad de la conformación de aquello que parece ya haberse quedado en el pasado, ¿no? Un proyecto político de izquierda. Y digo de izquierda, no tanto porque el significado izquierda ahora tenga mucho sentido para buena parte de la población ecuatoriana. Ya no tiene, lamentablemente, la gente ya no entiende, las generaciones más jóvenes no entienden esto de qué es ser de izquierda, qué es ser de derecha, y a quién defiende el uno y a quién defiende el otro. Pero sí, un proyecto patriótico, un espacio amplio de convergencia y de confluencia de distintas fuerzas políticas, e inclusive el significante progresista ha ido perdiendo sentido, pero de gente que quiera recuperar la esperanza de la vida en el Ecuador, la esperanza de futuro en el Ecuador, y que piense efectivamente en los que más lo necesitan, no en los que ya tienen el poder y los recursos y las capacidades económicas. Así que yo digo, si es que se logra poco a poco abrir esos espacios, que junten nuevamente, que logren generar una idea común de lo que los ecuatorianos necesitamos, podría pensarse en un escenario distinto, y en no en posiciones meramente reactivas, resistentes o conformistas, sino efectivamente en la creación de una fuerza política que a mediano y largo plazo pueda recuperar el Ecuador.
¿Cuál debería ser la postura de la Revolución Ciudadana ahora con esta nueva asamblea donde casi no le han dado espacios para la dirección de la asamblea y que debería estar, yo creo que debería estar en todos los espacios, debería tener una vicepresidencia, debería tener 2 vocales del CAL, porque todo está cooptado por ADN. ¿Cuál debería ser la postura? Esto es complicado. Creo que debería haber un repensarse, un autorreconocerse completamente distinto como fuerza política. ¿Repensarse de qué manera? Repensarse en el sentido de no creer que ellos representan al 50% del pueblo ecuatoriano. No, las elecciones en democracia implican que hay un ganador, aunque sea con un voto más, y se vuelven a disolver las fuerzas políticas. El hecho de que sean la primera mayoría, una mayoría grande en la Asamblea Nacional, no quiere decir que ellos son la única opción hacia el futuro en el Ecuador. Y este ha sido un grave problema de la Revolución Ciudadana, la autoimagen de que ellos son los únicos, de que ellos son los representantes de la verdadera izquierda, del verdadero progresismo, del verdadero cambio, etc. Ellos gobernaron 10 años, la Revolución Ciudadana gobernó 10 años, y por no decir 14 años. Los segundos 14 años, con toda la traición de Moreno. ¿14 por qué? ¿Con Moreno? Fue también, la opción de Moreno fue una opción. Pero Moreno fue un traidor desde un comienzo. No podemos olvidarnos. Y en ese sentido fue el primer gran fracaso de la Revolución Ciudadana. Y eso parece que todavía no está completamente asumido. Pero eso no se le puede atribuir a la Revolución Ciudadana, porque una traición es como que en un hogar alguien traicione de ese hogar, pues, ¿no? Es más complejo, Jaime, el proceso. Yo diría, el proceso de construcción, el proceso constituyente que generó la Revolución Ciudadana duró hasta aproximadamente el 2014, 2013, 2014. A partir de 2014 ese proyecto se fue debilitando paulatinamente. Acordémonos que hay que hacer la autocrítica. Acordémonos por supuesto, que fue un proceso que también... Por supuesto que hay que hacer la autocrítica. Y yo siempre he dicho aquí en este espacio que se han olvidado del trabajo político también. O sea, se ha logrado llegar a puestos, se ha tenido una gran cantidad, un bloque importante dentro de la Asamblea, pero se olvidan del trabajo político. El trabajo político tiene que ser permanente. Por supuesto, se burocratizó. Los cuadros que tenía la Revolución Ciudadana se convirtieron en burócratas, los mejores cuadros, y finalmente se olvidaron del aspecto social. Rompieron nexos con las organizaciones de la sociedad civil. Inclusive en un momento determinado actuaron dividiendo a esas organizaciones. Esos son los errores que le está costando caro tal vez, ¿no? Claro, gran parte del resentimiento del movimiento indígena y de las posturas que adopta Pachacuti, por ejemplo, ciertos sectores de Pachacuti tienen que ver con eso, porque fue real que efectivamente dividieron al movimiento indígena. Y en ese sentido me da la impresión de que también empezó a actuar la Revolución Ciudadana después de Moreno como un partido que se adaptó a las prácticas casi electoreras del resto de partidos. Funcionaba, se ponía en movimiento y se activaba la Revolución Ciudadana en época de elecciones. Además, se ha nombrado pésimamente mal a muchísimos de sus representantes. Veamos traidores. Qué calidad ha tenido la RC en la pasada asamblea, y ya vamos a ver qué calidad de asambleístas tiene en la actual asamblea. ¿Cuántos de ellos, por ejemplo, se pasarán al bando contrario, lo que ya sucedió en la anterior legislatura? Entonces hay que hacer una autocrítica profunda. Dicen que han hecho, yo le escucho al propio expresidente Rafael Correa diciendo, ya dejen de latillarse, que la autocrítica, tenemos que mirar adelante. No se puede mirar adelante si no se reconocen esos errores de fondo. Claro. Y segundo, no es la única opción para el futuro del Ecuador, la Revolución Ciudadana. Lamentablemente es la tercera derrota consecutiva que tiene. Y ahí hay una razón de fondo. Siempre podemos culpar a las circunstancias y a las condiciones. Siempre podemos decir que hay un responsable que no son ellos. Pero a mí me parece que también hay que asumir la culpa propia. El proyecto de la Revolución Ciudadana, aún cambiando la cara de sus candidatos, primero fue Andrés Arauz, después fue Luisa González, etcétera, y podrán cambiar en una siguiente elección, es algo que ya no tiene ya no tiene enraizamiento en la sociedad ecuatoriana. No nos olvidemos que la votación que saca la Revolución Ciudadana en la primera vuelta, ese 44%, es una votación igual a la que saca Daniel Noboa. ¿Qué refleja eso? ¿Refleja fortaleza de la Revolución Ciudadana o refleja la fortaleza de la polarización que vive el Ecuador?
Y yo creo que la polarización es lo que lleva a que las dos fuerzas políticas tengan en primera vuelta. Pero también hay que ver el escenario contra quién nomás compite la Revolución Ciudadana. Pues la Revolución Ciudadana no solamente compite contra la derecha, compite contra la banca, contra los grandes medios de comunicación, contra la fiscalía, contra los árbitros electorales, contra todos. Claro, por supuesto, pero si la Revolución Ciudadana no entiende que puede caer en el juego, que no hay que caer en el juego, o no hay que seguirle el juego al novoísmo, porque el novoísmo va a querer tener a la Revolución Ciudadana como único contradictor. Ya lo tiene como contradictor en la Asamblea y por supuesto con todas las narrativas que ha creado a partir de los actos de corrupción, de delincuencia organizada. ¿Y por qué quieren tener solo a la RC? Es negocio para ellos. Porque quieren seguir teniendo al país polarizado. Y nosotros tenemos que salir de la polarización de correísmo-anticorreísmo. No es una lucha entre el correísmo y el anticorreísmo o novoísmo ahora en el poder. Es una lucha de sectores organizados de la sociedad ecuatoriana que quieren otro país contra determinados sectores políticos que finalmente a la larga se ven enfrentados en una lucha que no va a llevar a ningún lado, sino simplemente a seguir dando vueltas en este detritus de polarización, de desafección política, de retóricas que convencen a la población y de división entre la gente. Así que yo creo que no puede seguirse reconociendo o autoimaginando como que es la única posibilidad, el único futuro, el único escenario, digamos que del deber ser de la sociedad ecuatoriana, la Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana debió haberse abierto a otros sectores de la sociedad ecuatoriana hace mucho rato. Debió haber inclusive empezado a practicar otro tipo de formas de hacer política a su interior. Debió haber reconocido los errores que cometió durante los 10 años de Rafael Correa y, por supuesto, lo que significó la debacle, que significó la traición de un, digamos, representante de la Revolución Ciudadana en el poder como Moreno, que finalmente se viró. Y todo lo que ha generado posteriormente con la llegada de Lasso y con la llegada de Noboa. O sea, tiene que responsabilizarse de aquello y tiene que cambiar su manera de hacer política. Yo particularmente, yo ya no creo que la manera de hacer política de la Revolución Ciudadana no solamente sea ineficaz en términos electorales, yo creo que actualmente es ineficaz en términos del mediano y largo plazo. Así que, digamos, si es que se reconocen solamente como la segunda mayor fuerza política quizá en el Ecuador, porque tienen los 66 o 60 o 65 asambleístas en la Asamblea, pero pierden de vista que no tienen conexión con las bases organizadas del pueblo ecuatoriano y que lo que tienen son votantes en cada elección. Yo creo que no va a... Y elegir mejor los candidatos, ¿no? ¿Perdón? Elegir mejor los candidatos. Por supuesto. Hay gente que venga haciendo militancia. Totalmente, y que elijan además bases, pero como las bases no son bases organizadas, ahora último entendí que algo acá en Quito, por ejemplo, se organizaron ciertas bases del correísmo o de la Revolución Ciudadana para discutir, hablar, ver el escenario, pero es después de ¿cuántos años? Después de 8 años, de alguna manera. Y también sin derecho a tomar decisiones, porque las decisiones siguen siendo tomadas por las directivas provinciales, y las directivas provinciales también están sometidas en un momento determinado a los liderazgos mayores. Y esos liderazgos mayores, y estoy diciendo inclusive directamente, el liderazgo de Rafael Correa ha tenido muchísimos errores de cálculo y errores estratégicos, y en buena medida los ha tenido los últimos años porque no está en el país. No está presente. No se puede monitorear la situación política del Ecuador desde Bélgica. Y hay gente que se aprovecha de la no presencia, gente de la misma RC que se aprovecha de la no presencia del expresidente Rafael Correa. He escuchado por supuesto, claro que sí. Hay oportunistas en todos los partidos políticos y en la RC hay una cantidad de oportunistas. Vean solamente los nombres de quienes se han cambiado de camiseta de la manera más cínica y más desvergonzada del mundo, y de alguna manera hay algunos otros que han tenido su paso fugaz por la política, su cercanía con Rafael Correa, y después patitas para qué te tengo, y están en otro lado. Así que sí me parece que también la Revolución Ciudadana tiene esos defectos de fábrica, llamémoslo así, que adolecen, de los cuales adolecen el sistema de partidos políticos en el Ecuador. No se ha salvado. Doctor, ya en la recta final de esta entrevista, ¿y qué futuro político tiene Leonidas Issa
Ahora que el Pachacutic está dividido, llegan con 9 asambleístas, resulta que se le van 6 para ADN, supuestamente algunos llegaron con el discurso de izquierda y llegaron bajo la figura de Leonidas Issa. ¿Qué futuro le ve usted a Leonidas Issa? A ver, creo que Leonidas Issa es alguien que está en el dilema él mismo entre ver si es que su tarea inmediata es seguir al frente del movimiento indígena y lograr que con todas sus diferencias internas y toda su heterogeneidad se mantenga como movimiento indígena, con todas esas diferencias internas. O si es que él visualiza que el escenario implica que ya no sea su tarea la de un líder social, de un dirigente social, sino más bien se convierta, pase a transitar como un dirigente político. Creo que Leonidas Issa tiene la capacidad para ambas cosas y creo que va a depender mucho de cómo evalúa él la situación actual y qué es lo más estratégicamente importante a futuro. Defender el movimiento indígena en un momento de enorme ataque del cual va a ser objeto, como yo decía antes, por parte del poder político, o finalmente pasar a tal vez constituir parte o constituirse como parte de una nueva fuerza política. Ya hay muchos rumores, hay muchos pedidos, hay conversaciones de mucha gente diciendo que deje eso y que salga directamente, porque tiene mucha capacidad también como líder político para formar otra fuerza política autónoma, una llamada tercera vía. Tercera vía, sobre todo para salir de este callejón sin salida que significa la polarización correísmo-anticorreísmo. Y que luego esa tercera vía pueda efectivamente articular y negociar y llegar a acuerdos con las fuerzas más patrióticas, quizá con las fuerzas más avanzadas, con una postura de defensa de los intereses del país y de los sectores más débiles. Así que yo creo que depende mucho de su propia decisión. Este momento está viviendo una situación compleja, ha resultado también damnificado por la derrota de la Revolución Ciudadana. Finalmente, él adoptó una postura de apoyo a la candidata Luisa González. Pero un apoyo tibio también fue, ¿no? Un apoyo tibio que además para mí es perfectamente comprensible, porque digo, Leonidas Issa siempre camina con el pie en un lado, como dirigente del movimiento indígena, y como pie en el otro lado, como dirigente político, como líder político. Así que él, yo creo que estaba también, digamos, en ese caminar, cuando dio el apoyo que dio a Luisa González. Y ahora que termina ya su periodo en la CONAIE, porque ya creo que está por elegirse al nuevo o nueva presidenta de la CONAIE, allí ya Leonidas Issa prácticamente se distancia de la dirigencia indígena, o seguirá teniendo vínculos con ciertas organizaciones indígenas de la sierra. ¿Qué va a pasar? ¿O deberá dedicarse a formar un nuevo partido político? Porque en Pachacutic vemos que la cosa no va para ningún lado. No va a seguir el mismo camino que Yacu Pérez. De eso estemos absolutamente convencidos. Yacu Pérez, para mí, un dirigente más político, utilizó, me parece a mí, la plataforma de Pachacutic y obtuvo, evidentemente, un muy buen resultado. Pero a mí me parece que Yacu Pérez, lo que alguna vez fue un dirigente social, defensor del agua, devino en dirigente político y luego un dirigente político con una enorme dosis de oportunismo. Por eso él está donde está, o sea, en ningún lugar. Yacu Pérez ya no es nadie ahora. A mí me parece que Leonidas Issa tiene un talante distinto. A mí me parece que Leonidas Issa, primero, no va a perder contacto con las bases. Si uno escucha con detenimiento los discursos de Leonidas Issa, él siempre pone por delante a las bases. Consultar a las bases, decidir con las bases, obedecer a las bases, etcétera. Acordémonos que él fue escalando peldaños dentro del movimiento indígena, desde las pequeñas organizaciones de tercer grado hasta llegar a ser presidente de la CONAIE. Eso no lo va a perder. ¿Y es correcto eso de consultar todas las bases?
A mí me parece que sí, porque se trata de un tipo de democracia que buena falta le hace a la llamada democracia que practicamos en el país. Lo de Pero a ayer pesar en la de Asamblea todo, no es una muestra de democracia. a pesar de todas esas consultas que hace Leonidas Issa, otros dirigentes lo acusaban de ser traidor. Ah, sí, por supuesto, porque ya una vez metido en la lucha política, la palabra traición está a la orden del día. Pero en la práctica, él me parece que ha sido un dirigente absolutamente coherente con precisamente hacer la consulta. Yo he hecho estudios sobre lo que significaron, por ejemplo, las movilizaciones y los diálogos posteriores en el 2019 y 2022, y la postura de Leonidas Issa siempre fue una postura democrática, pero de lo que él llama democracia comunitaria, que es algo que no se practica en el Ecuador. La democracia que vimos ayer, o el sainete de democracia que vimos ayer en la Asamblea Legislativa, es todo lo contrario de una democracia comunitaria, en la que me parece a mí que, como digo, buena falta le haría alimentarse algo a la democracia que decimos practicar a nivel del país. Doctor Hernán Reyes, no sé si mi compañera tenga alguna inquietud. Ninguna. Muchísimas gracias, doctor, por esta entrevista, por compartir sus ideas y sobre todo por darnos una guía sobre la coyuntura política actual. Excelente día. No, gracias a ustedes. Un buen día. Hasta la próxima. Gracias al doctor Hernán Reyes. Él es politólogo, docente universitario, conversando con nosotros en esta mañana sobre la situación del país, la coyuntura política que se vive, todas las cosas que se vienen después de esa elección de autoridades de la Asamblea Nacional. La cosa se viene cuesta arriba. Hay que esperar nada más. Todo es cuestión de tiempo. Se vendrán días difíciles para el Ecuador. Se vendrá un autoritarismo casi que terrible para todos. Muy probablemente peligren estos espacios, peligren las voces disonantes, peligran las voces críticas, se silencien o se cuarten todos aquellos intentos de masificar criterios de lucha, de resistencia y de oposición. Sin embargo, aquí hay que seguir resistiendo, pero no solamente desde la pasividad de resistir y esperar que en 4 años tengamos una nueva oportunidad, sino también replantearnos como ciudadanos cuál es nuestro verdadero qué hacer en la historia y el cambio de nuestro país, porque definitivamente el voto no ha sido suficiente.